Muy buenas chicos y chicas, en el tutorial de hoy les voy a enseñar a fabricar un caballo a dos patas. Esto fue una petición de uno de mis suscriptores, así que aquí va el caballo. Chicos, lo que están viendo aquí es un bosquejo así a lo rápido que hice, de más o menos la idea que tengo en mente de cómo voy a dejar el caballo. No lo voy a hacerlo exactamente igual, obviamente me voy a guiar en la postura que tiene, pero esto simplemente es una guía. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a coger un folio en blanco, vamos a dibujar. Si no sabemos dibujar un caballo, lo carcamos o lo imprimimos, da igual, ¿vale? Lo que necesitamos es la silueta de un caballo a dos patas. Y ya está, porque la técnica que vamos a usar es una técnica que yo le llamo estilo sucio, ¿vale? El estilo sucio es una técnica en alambrismo que es alambre así doblado para todos lados sin ningún orden en específico, así que es estilo libre entre comillas. Y los materiales que voy a usar va a ser alambre de ferralla de 1,2 milímetros y aparte de eso voy a usar una herradura que me encontré en la calle, me la encontré tirada, así que me viene bastante bien para la escultura. Esta la voy a usar como base para el caballo, en donde él se va a apoyar. Así que voy a usar esto. Ustedes pueden usar lo que sea, me refiero, pueden usar un trozo de madera, una piedra, lo que sea, cualquier cosa en donde él se pueda afirmar y agarrar. Ahora vamos a hacer el caballo y ahora luego les explico cómo lo vamos a enganchar. Comenzamos. Ya chicos, lo primero que voy a hacer yo va a ser diseñarle las patas. Me refiero a las pezuñas. Y las pezuñas se las voy a hacer de la siguiente forma. Voy a coger el alicate de punta redonda, me voy a ganarme aquí y voy a empezar a girar así. Tampoco es necesario que quede muy perfecto porque, como les digo, es una escultura así rápida. O sea que la imperfección es parte del encanto que tiene esta escultura. O sea, lo importante es que parezca lo que tiene que parecer, simplemente. No es necesario que sea a rajatabla, igual. Les vamos a ir dejando una cosa así. Yo se la voy a dejar una cosita así. Voy a coger el alicate de punta plana. Voy a doblar el alambre y lo voy a pasar para abajo. Voy a pasar el alambre por aquí. Voy a cerrar esta parte de acá, así. Voy a volver a tirar este para acá para arriba y se lo voy a enrollar así. Y esto de momento se lo voy a dejar así. Esta va a ser una pata. Voy a fabricar otras 4 igual. Obviamente estas van a ser para las patas de atrás, las de adelante serán exactamente iguales. Ya luego ya le vamos a ir dándole la forma que hay que darle. No sé si se dieron cuenta, pero es bastante fácil hacer algo así. No es tan complejo. Si se dieron cuenta lo hice súper rápido. Pues esto mismo lo vamos a repetir 4 veces. Da igual en donde dejemos los amarres porque esto después va a ir forrado con más alambre y ya después se le va a darle la forma que nosotros queramos. Ya chicos, una vez que le tengamos las 4 patas hechas, vamos a coger alambre, menos 1 metro de alambre, por ahí, al ojo, y vamos a hacer la silueta del caballo, pero solamente esto. Vamos a hacer parte de la cabeza, esto que estoy marcando aquí,
solamente el cuerpo, las patas no. Entonces nos vamos a ganar con los alambres por aquí y vamos a intentar seguir el dibujo más o menos. Vamos a modelar el alambre, nos vamos a ayudar con los alicates para poder seguir el contorno del caballo. Una cosa así, y por ahí voy a amarrar aquí esta parte. Voy a cortar acá y voy a amarrar por aquí. Una cosa así. Voy a seguir para acá el mismo contorno del caballo, más o menos dibujándolo así con el alambre. Similar, no es necesario que quede exactamente igual, similar. Porque ahora, les vuelvo a decir, esto es una guía, porque después a esto le tenemos que meterle más, más alambre y no se nota después. Y por ahí voy a amarrar, voy a cortar aquí. Voy a doblar por ahí y voy a amarrar. Una cosa así, ¿vale? Ahora vamos a coger las patas, nos vamos a ganar por aquí con el dibujo, con lo que hicimos, más o menos, para que tengamos cierta referencia. Nos vamos a ganar con la pata por aquí, la vamos a doblar más o menos por donde tiene que ir, más o menos. Hay que hacer una especie de esqueleto, una cosa así, y la voy a amarrar por aquí. Obviamente esto se va a ir deformando, eso da igual, eso da igual. Así que ahora ustedes están diciendo, vaya mierda que está haciendo con los tutoriales que hace, vaya mierda lo que nos está enseñando. Vamos, yo también lo pienso. Pero, tranquilos. Vamos a amarrar otra vez acá. Vamos a darle aquí un giro por ahí. Así. Obviamente, chicos, ustedes, les comento, no, lo que yo estoy haciendo es amarrar alambres por donde a mí me da más rabia, donde a mí me da la gana prácticamente, porque es así como vamos a hacer esta escultura. Y aquí vamos a ir sumándole más alambre a esta zona de acá. Así. Y ahora este alambre lo paso por aquí. Y así se va a quedar. Y ahora voy a colocar la otra pata. Y voy a hacer lo mismo. La cojo la otra pata, me gano por acá. Y queden más o menos las dos iguales. Me refiero a la misma altura las dos. Lo doblo por aquí. Y le hago un doble por ahí. Y ahora sí vuelvo a hacer lo mismo. Amarro por ahí por donde caiga. Me paso a esta pata, obviamente. Por aquí voy a amarrar otra vez. Y me voy dándole más volumen a esta pata.
Obviamente ustedes, chicos, simplemente seguir la guía que les estoy diciendo yo, que obviamente no es necesario que doblen los alambres igual como lo estoy haciendo yo, porque lo que tiene el estilo sucio es ese, que no tiene un orden, no lleva ningún orden. Entonces, les vuelvo a decir, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente seguir la guía que tenemos del caballo, y ya está, no hay más, ¿vale? Ahí ya le tengo la primera parte. Ahora le voy a colocarle las otras patas de acá y luego le vamos a ir metiendo relleno a esta zona y le vamos a ir dándole más volumen hasta que esto se parezca a un caballo. De momento parece cualquier wea, pero tranquilo, que va a ser una escultura media abstracta, una cultura contemporánea. Esto es arte contemporáneo. Chicos, lo mismo. Nos ganamos por acá más o menos. Nos ganamos una cosa así. Obviamente esto se ha achicado un poco, pero es normal. Obviamente después nosotros aquí le vamos a darle más volumen, le vamos a meter más alambre y ya esto ya tendría que cambiar de aspecto un poquito. Por aquí voy a amarrar y luego voy a colocar la otra pata. Y volvemos a amarrar otra vez aquí como caiga el alambre y simplemente para que quede la pata amarrada. Así. Amarro por acá. Y ya le empiezo a darle volumen para acá. Lo amarro por aquí. Si se dan cuenta voy doblando los alambres por donde caigan, no llevo un orden. Y si el caballo queda feo, pues así es la escultura. Pero no, obviamente va a quedar con cierto encanto. Lo vuelvo a decir, las imperfecciones de este tipo de esculturas son así. A mí, yo les tengo que ser sincero, a mí me gusta y no me gusta hacer este tipo de esculturas porque estoy más acostumbrado a ser un poco más perfeccionista. Pero este tipo de escultura te permite, entre comillas, expresarte. Te permite ser libre, equivocarte, no pensar tanto, no ser tan estricto a la hora de hacer escultura. Y eso, quiera o no, te enseña a soltarte, te enseña. Esto ya lo sacamos de acá, porque ya no vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle volumen a esta zona. Ahí está acá la primera parte del caballo, ahora le empezamos a darle volumen aquí. Y a las patas también, obviamente. Aquí ya empezamos a darle volumen a toda esta zona. ¿Y cómo le damos volumen? Pues cogemos alambre. Yo me voy a ganar por acá, voy a amarrar. Aquí yo me voy a cruzar así. Voy a ir dejando un espacio. Me refiero a una especie de una semicurva. Una pequeña curvita para ir dándole volumen a esta zona. Y voy a amarrar acá. Voy a pasar el alambre para acá. Chocando con todo. Voy a volver a pasar para acá otra vez. En donde mismo hice esto. Voy a crear otra curva más. Igual que esta, pero ahora para acá para atrás. Más o menos para seguir cierto orden. Y así se nos va a hacer más fácil. Una vez que pasemos el alambre para acá, amarramos por la parte de acá abajo si queremos. Y volvemos a repetir lo mismo. Por aquí. Pasamos el alambre para acá ahora. Así. Y de esta forma vamos a ir dándole volumen a esta especie de caballo feo. Por eso les digo que este tipo de escultura
me gusta y no me gusta, pero tiene ese encanto que nos permite cierta libertad a la hora de fabricar escultura. Y esto se lo voy a dejar así. Voy a amarrar por acá. Y este que me sobra por ahí va a caer. Yo estas puntas, chicos, se las suelo cortar muchas veces, porque al pasar los alambres como que así, nos podemos cortar o pinchar, pero así se va a quedar. Y esto se los comento para que lo sepan. Yo se las suelo cortar para no pincharme, pero a esta altura ya me da igual. Ya como tengo las manos ya con el alambre este, pues da igual. Venga, vamos a seguir metiéndole más alambre hasta rellenar todo esto. Una cosa así, la parte de la cabeza no tocarla, de momento. Porque la cabeza es la que más va a importar. Entonces, lo que siempre les suelo decir, chicos, una escultura, lo más importante de una escultura, da igual si en este caso de un caballo, pero se hace una escultura de un toro, de una jirafa, de cualquier animal, de lo que sea. Si la cabeza no parece lo que estamos haciendo, pues no va a parecer un caballo. Por mucho que el cuerpo parezca de un caballo, si la cabeza parece un perro, pues va a ser un perro con cuerpo de caballo. Entonces la cabeza va a ser lo que va a definir la escultura. Primero vamos a rellenar el cuerpo y luego nos vamos a dedicar a la parte de la cabeza. Voy a coger alambre, me voy a ganar por aquí y voy a empezar a darle volumen a toda esta zona. Chicos, como les dije, ir metiendo alambre por todos lados hasta rellenar esto y que quede sólido, que quede más sólido, ¿vale? Me voy a saltarme varios pasos para meter el alambre, pero en algunos pasos les iré diciendo cómo tenemos que ir avanzando para ir generando más volumen en ciertas partes, ¿vale? Como les dije, lo demás es simplemente metiendo alambre por todos lados y que esto quede un poquito más sólido. Me salto esta parte. Chicos, he parado ahora mismo para decirles de que así es como le vamos a ir dándole más volumen. Y también es porque lo que les dije, lo último que íbamos a tocar iba a ser la cabeza. Y yo metiendo los alambres, pues le pegué una apretón a esta zona y se ha deformado entero. Así que ahora sí que esta weá no parece un caballo. Da igual, la cabeza al final. Chicos, lo que les quiero enseñar es lo siguiente. Cuando estemos metiendo relleno, ¿vale? Vamos a pasar un alambre por entre medio de todo el cuerpo, da igual por donde sea, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir tejiendo. Vamos a pasar el alambre así. Ahora nos vamos a venir por aquí, vamos a pasar el alambre por donde salga, los vamos a tirar, vamos a darle una vuelta y lo vamos a empezar a pasar por todas partes. Con el mismo alambre, entre comillas, vamos a ir tejiendo, pongamos así, ¿no? Y ahora aquí las patas, se lo paso por aquí, así. Tiro el alambre, se aprieta, vuelvo a pasar para acá para arriba, me gano por aquí, así, vuelvo a pasar para acá para abajo si quiero, da igual por donde lo hagamos, hago así y vuelvo a pasar el alambre para allá. De esta forma vamos a ir generando volumen, cuerpo. Y aquí voy con esto. Una vez que tengamos varias líneas así como esta, lo que voy haciendo yo con los alicates es lo siguiente. Voy doblando el alambre de esta forma, así. Y de esta forma vamos generando más textura
vamos generando más relleno. Vamos generando más relleno por todas partes. Así. Y obviamente ustedes ir atentos a las zonas que quedan más peladas, más descubiertas, porque le metemos más alambre en estas zonas de acá, hasta empezar a darle más volumen a esta zona. Así de simple, chicos. Creo que se entiende esto que estoy explicando. Así, como estoy diciendo, pues aquí voy a dar una vuelta si queremos, por acá, y así vamos dando más volumen en estas zonas de aquí. Por aquí le vuelvo a dar una vuelta si quiero así, y como les digo, después a estos alambres que están así, pues le pegamos un ropazo con los alicates, los vamos doblando para allá y para acá en forma de zigzag, y de esta forma vamos a ir generando textura y más relleno. Obviamente se va a deformar por todas partes. Entonces ahí nosotros donde tenemos que tener no cierto cuidado, sino ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a la escultura que estamos haciendo y dibujando y rellenando los espacios en los que falta, simplemente. Y así. Aquí terminé con este alambre, lo paso y lo amarro por ahí por donde caiga. Así. Por esa punta se queda para adentro, como esto después va todo doblado, va todo así, como les dije. De esta forma vamos a ir dándole textura a esto, vamos a ir dándole más relleno a esta zona de acá, y tenemos que ir haciendo la silueta del caballo. Entonces nos guiamos por el dibujo que tengamos, lo ponemos encima, decimos vale, le falta esta zona de acá un poquito más, y ahí vamos rellenando de a poco. Muy bien, chicos, así como se dan cuenta, así es como lo estoy dejando. Lo que les decía era darle volumen y alambre por todas partes, alambre así todo desordenado. Se dan cuenta, ya tiene más volumen por todas partes. Lo que me falta es la parte del cuello, y lo que es la cabeza. Esto que están viendo aquí era la parte de la cabeza, pero al final se deformó entera, así que la doblé y así se va a quedar. Vamos a definir el cuerpo, y una vez que tengamos cuerpo ya medio hecho, medio definido, vamos a ir lo que es la cabeza. ¿Qué me falta aquí? Me falta darle textura, y me refiero a la textura a ir doblando los alambres así. Vamos a doblar todos los alambres así, para todos lados, en zigzag, lo que más podamos, por todas partes. Estas zonas de acá las vamos a machacar y vamos a hundir un poco el volumen de alambre que está aquí, se lo vamos a hundir un poquito, y así vamos a ir formando musculatura. Eso ir haciéndolo al ojo más o menos. Tampoco es necesario esculpirla así perfectamente, pero sí hundir ciertas partes de aquí, que es para resaltar lo que son la parte de las patas, y ya está. Voy a terminar esto. Una vez que ya lo termine, se van a dar cuenta a todo lo que les mencioné. Obviamente le daré un poquito más de alambre aquí a las patas, un poquito, solo para poder definir ciertas zonas. Ya, chicos, como pueden ver, ya el cuerpo del caballo ya está cogiendo más forma, ya está mucho más sólido, si se pueden dar cuenta. Y lo que les comenté antes, lo tenemos que rellenar. Una vez que ya lo tengamos así, le tenemos que dar textura. La textura es doblar los alambres, así, por todas partes. Una vez que tengamos eso,
vamos a coger un martillo o con un mismo alicate y le vamos a empezar a darle porrazo en las zonas que obviamente queremos resaltar. Le damos varios porrazos, llevamos los alambres a su sitio para que se compriman más. Al menos si se dan cuenta cómo está. Le he martillado tanto las patas, por todos lados. ¿Vale? Y tampoco es tan complejo, es simplemente ir dándole porrazos por varios lados para que se vayan apretando más los alambres. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Pero el tutorial lo voy a hacer en dos partes, así que de momento esta sería la primera parte del tutorial. Y la segunda vamos a hacer la cabeza del caballo. ¿Vale? Si se dan cuenta, como les dije, esto simplemente era una guía. El caballo no es exactamente igual, es similar. Hasta aquí el tutorial. En la segunda parte le vamos a hacer la cabeza y la cola y obviamente el pelaje. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.